El presidente Danilo Medina compareció al Congreso Nacional, las cámaras reunidas, y ofreció un discurso de un país en el que él entiende que ha cambiado y ha transformado muchas cosas. Mucha gente definió el discurso como la descripción del país de las maravillas. Sin embargo, hubo aspectos sumamente relevantes en términos políticos que no quedaron tan claros, sino insinuados. El presidente de la República, en su partido, parece que está interesado en replantear un acuerdo que hubo en el año 2015 sobre la cuestión de la reelección presidencial, y esas cosas como que quedaron en el balance de las cuentas de rendición del presidente Danilo Medina del año 2018. Hemos invitado a Rafael Fafa Taveras, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y uno de los antiguos dirigentes de la izquierda de República Dominicana, analista, quien nos va a ayudar a entender un poco este discurso del presidente de la República, Danilo Medina. Fafa, tu evaluación en general de ese discurso del presidente, que no podemos olvidar porque hay unos aspectos relacionados con el decurso de República Dominicana, el desarrollo, la economía, el bienestar, la participación de los jóvenes, de los pobres, de las mujeres, etcétera. ¿Cómo tú lo evalúas? Primero, yo tengo una metodología para ver la realidad, no detenerme en los detalles, sino en el fondo que producen las cosas. La gente se ha puesto a responderle en parte el discurso y ha dicho, ¿qué lo motiva? ¿Cuál es el mensaje esencial de ese discurso? Danilo presenta un paraíso evaluando sus obras, él tiene derecho a eso. Y hace todavía una fantasía mayor ofertando un futuro. Y dice, nadie me va a impedir a mí que yo no haga todo lo que tenga que hacer para seguir sirviéndole a mi país. Sobre ese discurso está diciendo, yo sigo aquí aunque me lleve el diablo. Esa es la lectura. Ese es el mensaje que yo tengo en la esencia. Que Danilo dijo que él sigue ahí aunque se lo lleve el diablo. Y en ese sentido, yo no me detuve nunca a responderle este o aquel, que es una técnica que quisieran los seguidores de Danilo, que uno se detuviera porque tiene espacio para discutir. El otro problema es que una muestra de la claridad de la motivación de ese mensaje es que los temas más hirientes de su gobierno, que tienen el nivel mayor de respaldo en la población reclamando que se asuman, que es la corrupción y la impunidad, él no lo menciona. Entonces, cuando tú tienes una muestra así, 2 horas y media, 150 minutos, yo tengo que decirte, yo me dormí 2 veces oyéndolo, ahí donde estaba. Una cosa insólita, después tuve que leerlo, pero en el fondo estoy claro que lo más trascendente y significativo del discurso es que él dejó, para que todo el que quiera entenderlo lo entienda, que él no está dispuesto a nada que no sea continuar en el poder. Y ahí se plantea otro problema. Él tiene 3 procedimientos, y él no se refirió a los 3, en marcha, para asegurar eso que yo digo que está claro, que fue una confesión de su decisión de seguir. Danilo le ha dicho a un grupo de sus seguidores, el día que invitó a los que salieron como candidatos, y yo quiero decirle, yo estoy vivo porque yo hice una especialidad en inteligencia política. Gracias a los cubanos, yo tengo una deuda impagable con ellos, porque yo me entrené en un ejército y en una guerra, en la guerra de los cubanos contra los antifidelistas, con muchas operaciones, y tuve acceso entonces a unos generales, sobre todo españoles, que dedicaron una gran atención a forjarme cómo ellos vieron mi tendencia a eso, que es la inteligencia política, que tú encontrar tu escenario, tú valorar las motivaciones, los intereses de los otros, ir más allá de los detalles y poder prever. Entonces, en ese marco de la inteligencia política, yo nunca he tenido rencor ni contradicciones con nadie. Y en ese orden yo tengo amigos en todas partes, incluidos en mis adversarios.
Pero Por eso es lo que te voy a decir. Eso es lo que te ha salvado la vida. Uno de los elementos básicos a lo que yo le debo es a la inteligencia política, haberme formado sin rencores, Sin rencores. y sin odio, Sin odio. y basado en ello no tener ninguna predisposición personal ni con lo que me torturaron. Porque hay gente que valora mucho su situación personal y terminan aislándose y creando innecesariamente enemigos. Bueno, eso es lo que pasó con Pepe Mujica en Uruguay y con Nelson Mandela en Sudáfrica. Entonces, Son casos. Son casos, pero yo puedo hacerte un alto para explicarte por qué yo me formé con eso. Y volver después. Y después volver al problema, tema sí. de las tres opciones que tiene Danilo Medina. Sí, en 1960, con el 14 de junio, Sí. a mí me detuvieron el 28 de enero, y porque yo fui y me hice público en mi casa. Yo me había salvado en el escondite de las primeras redadas, que comenzaron el día 10, y el 28 ya estaba el muerto pendejo, y la cantidad de presos, y la 40, y todo el mundo sabía, y estaba en marcha la orientación y actitud del clero con aquella magnífica protesta que hicieron a propósito de ese hecho, porque había mucho cura y yo era parte de los religiosos. Ya, perfecto. Entonces, en esa ocasión, cuando yo llego al otro día de estar ahí, César Rodríguez Villeta, que está vivo, Américo, pero Fafa se va limpio, porque yo llegué en la noche y me están sacando por la mañana, y ahí estaba la perrera, la guagua de la policía que iba, buscaba a los presos de la 40 y los llevaba a la Victoria. Ya. Y, Entonces tú te ibas de la 40 para la preso Victoria. para la Victoria limpio. no, según- todavía no habían hecho ni siquiera los interrogatorios. Ah. Cuando yo estoy ahí entre los presos. Sí. Y dice el jefe de la 40, atiéndelo tú. Y César va, busca una esposa y me la pone. A César Rodríguez Villeta. César Rodríguez Villeta. Sí. Y le dice a los dos policías que Dice que le estaban dicen ahí. Cholo, ¿no? Sí, Se le dicen Cholo Villeta. sí. No, el sobrino, él vive en Monteplata. El y que está vive en vivo. Monteplata. Bien. Sí. Ok. Y cuando estoy ahí, les dice a los dos policías que vinieron con la perrera, vengan ustedes dos, entrénense con eso. Y él le da, él mismo trae un alambre tejido en tres, que era parte de los chuchos que yo tenían ahí, Sí. y un pedazo de manguera, porque ahí había huevos de toro, pedazo de manguera y cosas de alambre. Y él trajo dos, un pedazo de manguera. Y el alambre. Y le dijo, acaben. Y los tigres dicen, cuenten en voz alta lo que van a hacer. Y uno comenzó a darme por aquí y el otro a darme por ahí al mismo tiempo. En la, Contando. en la ingle, De la ingle para arriba, y otro en la espalda. de la espalda para abajo. Para abajo. Y comenzaron, parece que tenían su orientación, a contar los golpes que me daban. Yo recuerdo que me contaron 51 y me desbarataron y me acabaron al suelo. Cuando yo me recupero de la tierra, que estoy herido, lleno de sangre, y bajo toda la perturbación que representa esa paliza, yo me paro y voy a una llave. Abro la llave para uno quitarse esa vaina de encima. Y uno de los dos policías que me dio fue y se me acercó y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama. Y por lo tanto, yo no tengo nada personal con usted. Pero entienda, este es mi trabajo. Y yo dije ahí, abrí los brazos y lo dije en voz alta, coño, hasta el verdugo es una víctima. Y en función de eso, eso me marcó toda la vida en la resistencia. No tener odio contra el instrumento que usaban para maltratarme, porque era eso. Ya. Y yo le agradezco esa experiencia, el haber sobrevivido, porque basado en eso es que yo podía usar entonces. Ya. Como te voy a decir, el problema es la inteligencia. Yo no tengo enemigos. Muy bien. Yo vi a Balaguer con todo lo que podíamos, sonriente y dándonos la mano. Sí. ¿Y qué pasó? El mismo que lo había mandado a torturar. Sí, entonces yo Y a no- matar yo no- también en varias ocasiones. creo que eso nos llama. Entonces, Danilo tiene, Las en tres el, opciones. en el marco de mi experiencia, tres posiciones. Cuando él reunió a los candidatos que tiene, a los 7, les dijo a ellos, si nosotros seguimos sin candidato, le estamos regalando la candidatura a Lionel. Porque no hay opositor y héroe natural. El único que se le negó fue el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. que dijo que estaba enfermo. Él estaba ahí, él también quería tirar a Gonzalo Castillo. Entonces, ese hecho fue el primero. Los lanzó
para limitar lo que representaba la concentración de la ascensión en Lionel, Sí. pero sin él renunciar a sus aspiraciones de quedarse. Contener a Lionel. El otro elemento de Danilo es que a ellos les dijo ahí en esa reunión, yo tengo un problema. ¿Cuál es mi suerte después que deje el poder? Y él tiene razón para hacerse esa pregunta cuando estaba mirando 17 presidentes de América Latina. Perseguido, Y que, encarcelado, y que en al lado de él proceso. había una oficina estratégica de la Odebrecht que ha generado aquellas investigaciones, dirigiendo esas cosas, y entonces él podía ocultar transitoriamente las relaciones. Y él sabe que tiene con Punta Catalina el mayor elemento de evidencia. Pero en todo lo que fue 16 contratos tuvo la Odebrecht, que acabó con la competencia local. La única competencia que sirvió fue la que ellos se incorporó a servirle, Estrella y otro. Ya, sí. Entonces, en ese marco, Danilo tiene entonces la preocupación que él fuera del poder difícilmente escape a lo que le ha pasado a los otros. Ya. Y por eso él tiene una estrategia para las tres cosas. Vamos a dejarla ahí. Yo quiero que detallemos los tres aspectos Sí, sí, que se supone son salidas para Danilo Medina. En un momento retornamos con Rafael Fafa Taveras. Fafa, entiendo que de las tres opciones que tiene Danilo, una era lanzar a esos precandidatos para contener a Pero Leonel esa es Fernández. una parte de la Esa primera. es una. La mitad del problema, porque basado en eso es que él alimentó entonces que siguiera por todos los medios la lucha por modificar la Constitución para que se le permitiera quitar el obstáculo constitucional que impide que se postule. Esa es la segunda, entonces. No, esa es la primera. Esa es la primera. Lo que yo estoy narrando son No, la no. motivación que él usó para justificar una batalla para ver si se consigue, que no ha renunciado, que la ha nutrido, si se consigue sobornar a los votos que le faltan. Bien. Tú sabes lo que son 50 millones de pesos. Una jipeta. Y además respaldarlos si se postulan. Es con lo que le están diciendo a los legisladores. Pero son 40 votos que le harían falta hasta ahora Sí, pero para poder reformar la le Constitución. hacen falta en público. Pero el hecho es que él ha tirado, no es paje coco, es oferta. En un país donde la política se ha degradado de servicio a negocio, él cree que puede conseguirlo. Yo creo que no. Pero esa es una estrategia que él tiene caminando. Sí, pero él no Una, lo ha dicho, nunca lo ha dicho. es que no tiene- Hasta ahora. Oye, la cuestión de estrategia Todas son las estrategias no se confiesan. derivaciones, insinuaciones. Pon que o- mi análisis. Ujú, de acuerdo. Y yo te digo, he basado en el acercamiento que tengo Bien. a investigaciones que yo dirijo Bien. para beberme en esto. Eso hace que él tiene una campaña para el cambio constitucional. Ya. No importa lo que pase. La otra opción La otra, ¿cuál es? que él tiene, la encabeza el Curi. Julio Curi. Sí, El abogado Julio sí, Curi. el abogado Julio Curi. ¿Y cuál es? ¿En qué El consiste? artículo transitorio que señala que la reelección se liquida aquí, que no puede postularse, él dice que basado ese artículo no hay que quitarlo para que él pueda postularse, porque eso es una exclusión que él es víctima. Es decir, un movimiento que está diciendo que si él no consigue los votos para modificar la Constitución, él puede permanecer porque eso que está ahí prohibiéndoselo no tiene lógica para hacerlo. Porque aquí es una corriente que está ahí hecha. No importa, Danilo puede postularse, aunque no haya Sin cambio, modificar la Constitución de la República. diciéndole que ese obstáculo no tiene fundamento jurídico para hacerlo. Pero ya el Tribunal Constitucional tomó una decisión a propósito de un recurso que habría presentado Fredermido Díaz, Fredermido creo que sí, Díaz, en el Tribunal Constitucional. Independientemente de eso, esa es la otra corriente con la que Danilo ha estado trabajando. Y por eso tú ves que hay una corriente de opinión entre juristas que dicen, no hombre, eso se puede superar. Te he mencionado dos. Ya. Y la tercera está aquí a los ojos tuyos y míos caminando. ¿Cuál es? Si yo no puedo lograr modificar la Constitución, ni justificar mi permanencia sin la modificación,
yo tengo que asegurar que los jueces que estén ahí, su mayoría, me protejan. Entonces, eso que está pasando del cuadro de la Suprema, la gente tiene que verlo como un despliegue de formalidad. ¿Tú crees que Danilo... Se refiere al Consejo de la Magistratura. Sí, ¿tú crees que y Danilo... de evaluación de los jueces de Pero la la pregunta, ¿tú crees que Danilo, siendo el jefe de toda la mayoría que está ahí, va a permitir que ahí escojan jueces que no le garanticen a él su protección? Es lógico, siendo él el jefe y teniendo esa preocupación. Entonces su tercera opción es asegurar un predominio de la hegemonía de jueces que él esté seguro que lo van a defender. Y en ese camino puede hasta regalarle un juez a la ingenuidad del PRM, porque sería un adorno, pero Danilo no va a jugar con la hegemonía de esos jueces, porque él sabe que es su último recurso. Pero en el 2011 Leonel hizo exactamente eso. La pregunta es... Y entonces, Danilo está repitiendo en el 2019 lo que hizo Leonel en el 2011 con las altas cortes. Pero la pregunta es, yo le doy poca importancia a la raíz, sino al hecho. Puede que esté o no repitiéndolo, pero el resultado va a ser el mismo. Leonel puso jueces que no lo cuestionaran a él, que lo aseguraran. Danilo tiene esa elección, pero Danilo necesita más que Leonel, a la luz de lo que está pasando ahora. Y yo te pregunto, siendo tú el presidente, el que tiene el control de la mayoría que conforma ese equipo que está ahí, ¿tú crees que él no va a lograr imponer un núcleo de lo que él esté seguro que es para protegerlo, no para acusarlo? El que no entienda eso está en el limbo. Por eso he dicho que hay tres cosas. La batalla por cambiar la Constitución para que él pueda, no tenga obstáculos para elegirse. La lucha porque aunque no la cambie, él crea que pueda justificar la coexistencia con el artículo que le impide. Y tres, si no puede esas cosas, lograr entonces asegurarse una Suprema Corte de Justicia que tenga una hegemonía que él sepa que es para defenderla. Pero esa estrategia tiene un defecto. No cuenta con que hay sociedad civil, oposición, medios de comunicación. ¿Y a él le ha importado eso? Está bien, pero son, digamos, fuerzas, sector empresarial, grupos de presión, intelectuales, academias, etcétera, porque hay unos procedimientos democráticos, Fafa, y hay obviamente unas normas. Formalidades, normas formales. Aquí no hay democracia real, aquí hay una institucionalización de la hegemonía en el poder de un grupo que hasta ahora ha usado el poder a conveniencia sin respetar ninguna norma. ¿O no es verdad que hay una ola de corrupción y que ellos lo saben? Que han usado los recursos públicos en beneficio propio y por favorecer a sus amigos. Entonces, tú me puedes decir que es esto o aquello. No, el poder ha sido usado con una visión de aprovechamiento. Y Danilo no se ha dado cuenta que eso era la política en general, pero que ahora no puede actuarse así porque hay un factor nuevo. El único mercado que se ha creado, desapareció la justificación que tenía Estados Unidos y el mundo capitalista para que cualquier brote de protesta fuera detenido en nombre que era contener al adversario, que eran los comunistas. Ya no hay comunismo. Ya no hay comunismo. Entonces, eso ha reducido el poder y la libertad que tenía Estados Unidos de intervenir ante cualquier protesta si él no la controlaba, aduciendo que eso podía ser la puerta de los rojos. No hay eso. Y dos, el desarrollo de la tecnología ha permitido que no haya secreto. Ni el Papa puede mantener el secreto del Vaticano. Y en ese sentido hay un agente nuevo, subversivo, que es la transparencia. Entonces tú puedes tener transitoriamente una información. Por eso a él no le importa ni la sociedad civil ni nadie. Él cree que con el predominio de la comunicación y con el control administrativo, él resuelve eso. ¿Tú crees que si aquí se hace una indagatoria real, la mayoría de las personas que tienen racionalidad van a aceptar que aquí hay un ejercicio respetando la ley? Bueno, no podemos compararnos, pero ha habido varios países en donde los políticos que han ejercido el poder absolutamente, el caso de Lula en Brasil, por ejemplo, han terminado en una situación... ¿Y por qué? Bueno... Pero eso es lo que escandaliza a Danilo. Aunque tú tengas el poder, no te garantía impunidad. Tú puedes mantenerlo mientras lo ejerce y después que lo ejerza. Danilo comentó frente a uno de sus compañeros que le dijo: presidente, ¿y por qué no escogemos un tercero
que usted y Lionel acepte para que mantengamos la unidad del PLD. Una cosa que parece lógica. Sí. Y que es posible en un partido. ¿Y con quién yo puedo ponerme de acuerdo con Lionel? Y entonces le contó esta historia. ¿Tú te imaginas la experiencia del Ecuador, que yo la tengo muy clara en mi cabeza? La de Lenín Moreno con Rafael La Correa. de que un hombre limitado, en silla de ruedas. En silla de ruedas, promovido por su padrino, que hasta lo empujaba en la silla de ruedas. Rafael Correa. Lo hizo vicepresidente. Después, frente al incremento de todas las acusaciones y de lo que pasó en Brasil, y él sabía que no podía desligarse de eso, él impone a ese vicepresidente, a Lenín Moreno, aún con las condiciones limitantes que tiene Lenín Moreno. Él creía que podía estar seguro de que Lenín Moreno lo iba a proteger. Y a las 5 horas de Lenín coger el poder, estaba huyendo y acusado el candidato. Danilo sabe de esa experiencia. ¿Tú crees que él puede tener más confianza en Lionel que la que tenía en Moreno, el expresidente de Ecuador? Correa. Sí, son experiencias conmovedoras que hay. Sí. Y digo, cuando tú ves el discurso, te van a entretener leyendo eso. No, yo estoy hablando de lo que entiendo, es la realidad que lo motiva. Danilo tiene esa inseguridad en su cabeza. No se siente bien fuera del poder. Y su último recurso es poner una justicia que él crea que lo va a proteger. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Rafael Fafa Taveras. Tú sabes que estas cosas... Fafa, hay un problema en este análisis, que es que lo que estamos viendo es una especie de ruptura del régimen democrático. Y yo no he visto, no creo, no me parece que haya ningún intento de romper el sistema democrático por parte del presidente de la República y de su partido. Ellos se han beneficiado del régimen democrático precisamente, ha llegado al poder por vía de procesos electorales. Lionel no pudo en el 2012 volver, porque él quería ser candidato de nuevo, luego de 2 periodos consecutivos. Pero Lionel hizo una cosa, escogió una justicia donde no canalizará ninguna acusación contra él. Pero esa justicia no le sirvió a Lionel. ¿Cómo que no? Y a Lionel lo han sometido. Bueno, sí lo sometieron. Pero no hay cambio. Guillermo Moreno lo sometió. Pero no le hicieron caso. Sí, archivaron porque la estructura judicial es tal que 2 funcionarios que en última instancia no podían desligarse de la estructura del mando supremo, un ex secretario de la República y otro senador con 2 expedientes hechos, y a la puerta de tramitarlo, la hegemonía del poder lo detuvo. O la gente no ve ese detalle. Entonces, desde ese punto de vista, yo te digo, la lucha fundamental es por mantener una hegemonía en la justicia, porque es el último recurso de protección que se ha aprobado con Lionel. Entonces, a quien Danilo Medina le teme es a Leonel Fernández. No. Y no a la oposición. No, Danilo ni a la oposición ni a Lionel, es a lo que predomina a nivel internacional. Esa embajadora que está aquí de Estados Unidos no es diplomática. Ella le entrenaron para mandarla para acá porque ella era vecina de Trump. Y la prepararon. Mar-a-Lago, sí. Y ella trajo una visión de ejecución donde el problema de la corrupción es su primer interés, porque es lo que ha permitido que Estados Unidos consolide una recuperación de la autoridad en los gobiernos de América Latina. ¿Y qué ha pasado con ella? Tú trabajas en los medios. Cuando un embajador viene aquí, le buscaban siempre un agente periodístico que lo pusiera al día. Y aquí yo no quiero mencionarlo, pero la gente sabe quién era el entrenador, el informante, el apoyo de cualquier embajador nuevo que viniera aquí en la prensa. No eras tú, ni era gente de tu condición. ¿Y qué pasó con esta mujer? ¿Tú sabes quién ella, a quién le aconsejaron? Pues ya no podía decidirlo. ¿Quién fue la periodista que la orientó a ella? ¿Tú tienes una idea? No tengo ninguna idea. Con la que no haya ninguna confusión. Altagracia Salazar es la que recurrieron para ponerla a orientar. ¿A orientar? A la embajadora. ¿A la embajadora? ¿Tú crees que eso Altagracia Salazar no tiene un mensaje?
Altagracia ¿Y Salazar. tú no lo sabías? No, yo no lo sabía. Ahora me Altagracia entero. fue la que se apoyaron para que la introdujera, tuviera convivencia con ella acerca de la comunicación dominicana. ¿Qué tú crees que representa eso? Pero eso es normal que haya un comunicador que le Está diga. bien, pero tú bueno, habías visto uno de la condición de ética Altagracia. y reconocimiento de Altagracia No, Salazar. no, Entonces lo que se no, trata es eso. no. Yo te digo, a nivel internacional no se puede sepultar el inicio de la lucha contra la corrupción, porque hay una realidad en el mundo de hoy. La política tenía una justificación ideológica para que la lealtad a Estados Unidos te eximiera a ti de todo lo que tú hicieras para mantenerte con ellos. Hoy Fafa, no. ¿y por qué hemos tenido una respuesta de la oposición tan débil ante un discurso como el del presidente Danilo Medina? Yo estoy diciéndote, siendo parte responsable del principal partido de oposición, que hay un problema. ¿Tú crees que este mundo que yo estoy refiriendo, Hipólito y Luis, lo tienen en su cabeza? Para que hablemos con claridad. No, la gente sigue actuando por la experiencia. Y tú lo ves con el cuidado con que se desenvuelven. Y yo le he dicho, tengan cuidado con la experiencia. Que si lo que usted sabe, usted ignora el mundo de hoy, se fue de targa. Y yo te pregunto, ¿tú crees que esto que estamos hablando tú y yo es algo que preocupa a nuestros líderes y a nuestra dirección acerca de qué está pasando en este país? Ellos están actuando con el modelo tradicional del político y nos están regalando el poder, pero hay que ganárselo. Hay que ganarse. Y de ese sentido hace falta que usted enfoque el problema. Los empresarios dominicanos es un sector, Hipólito va donde los empresarios, se le ha ido ratificándole su lealtad a ellos. Pero yo le digo, el empresariado dominicano ha probado que no tiene capacidad competitiva. Y en este mundo de hoy, el que no tiene capacidad competitiva pierde el espacio. Sí. ¿Cómo nosotros ayudamos a que el empresariado nuestro dé un salto? Y yo te digo, a nivel de los hechos. Depende demasiado del Estado. Ha usado el Estado Y como su propio canal de realización. Aquí nada más hay dos capitales que se mueven a nivel internacional. Los Vichy, que tienen un capital reconocido, y además aquí han estado invirtiendo fundamentalmente en el turismo, que es una forma de atraer inversión aquí. Sí. Y el hombre que dirige televisión y radio, Corripio, el jefe de Corripio. Pero Corripio es un importador. Neto. Lo que le hace traer vaina y venderla aquí. Sí. Y tú sabes lo que dijeron de cómo está el modelo económico a nivel del comercio exterior. 30.000 millones de dólares fue el comercio exterior el año pasado. 20.5 de importaciones y 9.5 de exportaciones. ¿Tú crees que un país soporta una estructura así y que la diferencia tú la llenes con préstamo? Sí. No es posible. Ciertamente. Ahora, ese empresariado tiene que abocarse a ver esas vainas, sí, y a presentar cómo podemos ser competitivos. Yo quisiera ver los candidatos hablando con los empresarios, que son un soporte fundamental del país, de que hay que hacer un esfuerzo de modernización para tener capacidad competitiva. Tú sabes que Danilo fuera a China, el más grande mercado del mundo, con un grupo de empresarios, lo que llevó fue una yuca. Dime. Hay comprensión del problema. No, hay un déficit en la visión del momento actual, hasta a nivel empresarial. Que cuando Xi Jinping, el líder y el presidente de China, preguntó sobre nuestros productos de exportación potencialmente a China, hubo dudas en el momento de la respuesta de parte de nuestro presidente. ¿Tú te imaginas que lo que el país tiene fuera es tabaco y ron, el merengue de Johnny? Bueno, eso es lo que tenemos fuera. Muchas gracias, Rafael Fafa Tavera, por esta conversación y por darnos sus puntos de vista sobre el discurso del presidente Danilo Medina. Y muchas gracias a ustedes por la conversación.